Hola a todos, bienvenidos a Ecuación D, el canal que les ayuda con sus tareas de matemáticas, química, física y otros. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la ecuación de Gay-Lussac, así que acompáñenos. Para este punto ya debiste haber visto el video 1 donde se explica toda la teoría y los conceptos de la ley. En este segundo video vamos a ver cuáles son esas posibles incógnitas que nos pueden preguntar y cómo resolverlos. Y vamos a empezar con las condiciones iniciales, que sería el cálculo de la presión inicial y el cálculo de la temperatura inicial. En un tercer video vamos a ver otros ejercicios un poco más complejos donde nos pueden preguntar la temperatura final y la presión final, así que vamos a empezar con las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales en la ley de Gay-Lussac representan todas las que están denominadas con el número 1, en este caso la presión 1 y la temperatura 1. ¿Qué sucede? Cualquiera de estas variables pueden ser preguntadas en un examen, en una prueba o en cualquier ejercicio de la ley de Gay-Lussac. Cualquier valor de los que está acá puede ser una incógnita. Entonces hay cuatro tipos de ejercicios que nos pueden preguntar. El primero y más sencillo es cuando nos preguntan la presión 1. El segundo de los ejercicios es cuando nos preguntan la temperatura inicial. El tercero de los ejercicios es cuando nos preguntan la presión final y el cuarto y último es cuando nos preguntan la temperatura final. Cada uno de los ejercicios tiene una forma de resolverlo, entonces vamos a dar un ejemplo de cada uno para que ustedes vean cuál es el procedimiento para solucionarlo. Sin embargo, si llegan a tener alguna solución o un ejercicio que les pongan y no entiendan, pueden dejarnos el ejercicio en la caja de comentarios y nosotros con mucho gusto subimos un video solucionándolo para que ustedes vean cómo es el procedimiento. El primer ejercicio es sobre la presión inicial. Los ejercicios clásicos son: un gas se encuentra a una temperatura de 800 Kelvin cuando es enfriado hasta los 300 Kelvin. A esta temperatura, su presión es de 100 psi. ¿Cuál era la presión inicial? Entonces, de acuerdo con la ley de Gay-Lussac, nosotros conocemos que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Qué necesitamos determinar? ¿Cuáles son las condiciones? En el ejercicio dice, un gas se encuentra a una temperatura de 800 Kelvin. Esos 800 Kelvin, luego el gas se enfría hasta los 300. La condición inicial 1, es decir, la temperatura 1, son estos 800 Kelvin, porque a esa temperatura se encontraba inicialmente el gas. Luego es enfriado hasta los 300 Kelvin, entonces la temperatura 2 va a ser 300 Kelvin y a esta temperatura su presión es de 100 psi, es decir que la presión en la segunda condición, es decir la presión 2 es de 100 psi y efectivamente es un ejercicio típico donde nos piden calcular la presión inicial. Entonces lo primero que debemos hacer es de la ecuación de la ley de Gay-Lussac despejar la presión 1. ¿Qué pasa? Presión 1 está siendo dividida por la temperatura 1, entonces la temperatura 1 pasa a multiplicar. En este caso sería presión 1 es igual a la presión 2 por la temperatura 1, que pasó a multiplicar, dividido entre la temperatura 2. Una vez tenemos esta ecuación, ya podemos reemplazar los valores, entonces simplemente nos quedaría que la presión 1 es igual a la presión 2, que son 100 psi, multiplicado por la temperatura 1, 800 Kelvin, dividido entre 300 Kelvin, que es la temperatura 2. El resultado de esta multiplicación y división nos da que la presión 1 son 266.66 psi. Como vemos, las unidades son unidades de presión porque en este caso las unidades de temperatura se cancelan. Kelvin con Kelvin se cancela para dar un resultado en términos de presión. Estos son los ejercicios más sencillos que nos podemos encontrar, que son el primer tipo, donde nos piden la presión inicial. Vamos a ver ahora cómo se resuelve cuando lo que nos preguntan es la temperatura inicial. Para la temperatura inicial los ejercicios son como este. Un gas se encuentra a una presión de 10 bar y una temperatura inicial desconocida. Es calentado hasta 650 Kelvin. A esta temperatura su presión es de 85 bar. ¿Cuál era la temperatura inicial? Así como en el ejercicio anterior, lo que podemos determinar es una presión inicial, una presión 1 de 10 bar,
una temperatura inicial desconocida, una temperatura final de 650 Kelvin y una presión final de 85 bar. Nuevamente, siempre el planteamiento inicial es el de la ecuación de la ley de Gay-Lussac. En este caso, vamos a despejar la temperatura inicial. La temperatura inicial nuevamente está en el denominador, entonces, como en el ejercicio pasado, lo pasamos a multiplicar, entonces nos quedaría temperatura 1 por presión 2 dividido entre temperatura 2 es igual a la presión 1. En este caso, ahora la temperatura 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Nos quedaría presión 1 por temperatura 2 es igual a temperatura 1 por presión 2. Y en este caso necesitamos es averiguar la temperatura inicial, es decir, la temperatura 1. Presión 2 se está multiplicando, pasa a dividir. Quedando así, presión 1 por temperatura 2 sobre presión 2 es igual a la temperatura 1. Conociendo ya la ecuación completa, entonces temperatura 1 es igual a presión 1 por temperatura 2 sobre presión 2. Podemos reemplazar los valores. En este caso, la presión 1 es de 10 bares, la temperatura 2 dice que se calentó hasta 650 Kelvin y la presión final, o sea la presión 2, es de 85 bares. Entonces nos quedaría planteada la ecuación temperatura 1 es igual a 10 bar por 650 Kelvin dividido entre 85 bar. Hacemos la solución de este ejercicio. Nos dice que la temperatura inicial o temperatura 1 es de 76.47 Kelvin. Podemos ver nuevamente que las unidades de presión bar con bar se eliminan para dar paso única y exclusivamente a unidades de temperatura, que en este caso es de 76.47 Kelvin. Podemos ver que la temperatura inicial era desconocida y el gas es calentado. Como nos dicen que es calentado, entonces la temperatura inicial tuvo que haber sido menor a la temperatura final. En este caso 76 es menor que 650, por lo que podemos ver que todo tiene un sentido lógico y podemos así determinar cuál es la temperatura inicial en los ejercicios. Esta parte es para determinar condiciones iniciales. Muchachos, recuerden, si tienen alguna duda, si no pueden resolver un ejercicio, pueden dejárnoslo como comentarios o en nuestra página web www.ecuaciond.com en la sección de contacto enviarnos el ejercicio. Nosotros lo resolvemos sin ningún costo para ustedes y la idea es que puedan lograr hacer ustedes todos los ejercicios que les proponen en la asignatura de química en este caso. Entonces estamos atentos a cualquier duda que tengan, inquietud, con mucho gusto les colaboramos. Muchas gracias y vamos a ver ahora cómo se solucionan las condiciones finales en el tercer video. Así que allá los espero.